Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar. Bienvenido Juan Diego Ceballos. Les hablo un poquito de quién es Juan Diego. Es un contador y auditor con 30 años de experiencia en firmas internacionales. Y te doy la palabra, Juan Diego, para que por favor te presentes, que es un poquito extenso tu experiencia. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Diego Ceballos, soy socio de la firma de Confe Auditores de Ecuador. Un poquito como el resumen de manera general. Ya trabajo en esta actividad ya 32 años de mi vida. Ha sido una experiencia muy bonita porque es un tema en el cual uno va trabajando junto con las compañías, junto con los contadores, básicamente en el tema de una actualización completa. Nosotros como finalidad principal al ser miembros de CONFE Auditores de Ecuador, es generar cierto tipo de alianzas, por ejemplo, en este caso con ustedes, mi estimada Vicky, con Matilda, con la Unión de Colegio de Contadores a nivel nacional. Estamos manejando casi unos 15 colegios a nivel nacional, el Colegio de Contadores, dando capacitación y teniendo esta relación con nuestros colegas para para mantenernos siempre informados, estar capacitados. Hay muchos temas, justo el tema del día de hoy es un tema muy interesante en el cual la gente le interesa, se preocupa, pero a veces no tenemos estos tips, estas formas, estas claves para nosotros poder generar un valor agregado. La idea del día de hoy es un poquito trabajar en este sentido y nosotros, por favor, con estos años de experiencia, más que nada nos ha ayudado para seguir en el mercado estudiando día a día. Siempre a las órdenes, mi estimada Vicky, por favor, espero espero que todos los participantes estén junto a nosotros con el mayor número de preguntas. Esto no es un monólogo. La intención básicamente es tratar de conversar en este tema que es muy interesante el día de hoy. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Las personas que deseen hacer alguna pregunta solamente levantan su manito y nosotros les damos paso con el micrófono para que puedan participar. Entonces, ¿me avisan si comenzamos enseguida o le damos unos 2 minutitos hasta que Unos empiece? dos ¿Estamos, minutos Vicky? y arrancamos. Mi estimada. Perfecto. Voy a también para proyectar. Creo que ahí sí se ve. Un pachequito. Ok. Nueve. Bienvenido. mm, no, eso no. Bueno, mi estimada Vicky, creo que le comenzamos ahí, ¿verdad? Listo. Bueno, muchas gracias con todos. Esperemos que ya se vayan incorporando en nuestra charla del día de hoy. El tema de hoy es un poquito el impacto del incremento salarial y el plan operativo anual.
Hablamos de un concepto de una sostenibilidad financiera en instituciones educativas en nuestro país, en el Ecuador. Como tenemos, como tenemos bien entendido este concepto de que en el Ecuador tenemos un tema de una variación salarial de manera anual, porque siempre se revisa de manera anual digamos, el nuevo cálculo del sueldo básico. Casi siempre lo que nosotros estamos tomando en cuenta es un tema es un tema exclusivamente del tema del salario directo que nosotros percibimos. ¿Cuál es cuál es nuestra relación? Nosotros tenemos que cada dólar que nosotros incrementamos, el valor o el incremento salarial que tenemos directamente está calculado en un décimo tercero, en un décimo cuarto sueldo, en un fondo de reserva y en las aportaciones del IES. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestra compañía calculado el impacto que también tienen en los otros beneficios sociales? Por ejemplo, jubilación patronal, desahucio. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos calculado nosotros en esto? Ahí nace la pregunta, ¿tu institución está preparada? Tenemos también un tema muy importante que debemos manejarlo, que nuestro concepto de contabilidad, eh, al ser una institución financiera, al ser una institución educativa, perdón, tiene una particularidad. Nosotros somos una contabilidad especializada. Entonces, en qué consiste este cambio? Inclusive cuando estamos hablando de la NIF y en la parte salarial. ¿Cuál es el impacto salarial que nosotros debemos de analizar? Tomemos en cuenta que nosotros tenemos un año escolar de 10 meses. Uno, digamos, uno en la sierra y otro en la costa. En la sierra comenzamos en septiembre y terminamos en el mes de junio. Entonces, estamos facturando 10 meses, sin embargo, nosotros tenemos que hacer un pago de 12 meses. Estos 10 meses adicional, nosotros debemos manejarlo en una forma proporcional. No es en función de lo que nosotros facturamos. Entonces, ahí un poquito les voy a desordenar su tema contable, porque la gran mayoría y de lo que nosotros hemos chequeado, las contabilidades de los colegios llevan básicamente por un tema de facturación. Si el primer día de clases a mí en el colegio me solicitan una facturación de todo el año, el ingreso no va en relación del tema de lo que yo he facturado, sino en función de lo que yo voy reconociendo, es decir, mis 12 meses. Cuando tenemos en el colegio que partimos desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, hay unos 2 meses, que va a ser julio y agosto, que hay que reconocer su parte proporcional y dividirlo para 12. Entonces, para nuestro concepto contable, ahorita solamente estoy hablando del tema del ingreso, ¿qué significa? Que yo los 10 meses tengo que prorratearlos desde el mes de septiembre hasta el mes de agosto. Y es decir, que no tiene mucho que ver el concepto que yo facture, sino en función del ingreso reconocido. Primera parte. Cuando yo estoy hablando de este impacto, primero de reconocer un tema del ingreso en un colegio, en función, por favor, me voy ahora con la parte tributaria. Todos los costos y gastos son deducibles siempre y cuando tengan relación a un ingreso. Por experiencia un poco en el tema de los colegios, hemos chequeado nosotros que como se maneja en función de la facturación, el mes de julio y el mes de agosto no hay un concepto de un ingreso, sino solamente un egreso. Cuando estamos hablando tributariamente, hay que medir el efecto del gasto deducible porque debe tener siempre relación con un ingreso. Segundo tema, cuando estamos armando un plan operativo anual, yo voy a considerar que voy a tener un ingreso proporcional muy a pesar de que yo facture en 10 meses.
Me bajo al tema de salarios, que es básicamente el rubro más fuerte que yo tengo que planificar. ¿Cuándo? En el mes de agosto y en el mes de en el mes de julio y en el mes de agosto que salimos de vacaciones. Entonces, el impacto que yo tenga en el crecimiento de la parte salarial va a ser reconocido en estos 2 meses adicionales, porque básicamente en nuestro plan operativo anual también hay que tener una relación de ingreso costo-gasto. Ese es un cambio en nuestro plan operativo. Segundo, cuando nosotros tenemos básicamente en colegios que ya tienen sus profesores que son antiguos y la política que nosotros hemos visto en la gran mayoría de colegios que tienen una antigüedad bastante grande de sus profesores, ¿qué significa? Que nosotros también tenemos que ya ir provisionando nuestros costos. Al principio, de acuerdo a la política que cada una de las instituciones educativas tenga. Yo manejo unas dos instituciones en las cuales tenemos como política hasta el 10.º año comenzar a incrementar en nuestro presupuesto anual el tema de la jubilación y el tema del desahucio. ¿Por qué? Porque a partir del 10.º año comienza un valor importante que nosotros debemos comenzar ya a comenzar a provisionar, pero no solamente en un tema de cuenta contable, sino también inclusive ya crear y generar un fondo a través de una póliza. ¿Para qué? Para que cuando haya una salida de un profesor, un cambio de un profesor o haya un cambio de estrategia en el tema de nuestro plantel, nosotros ya tener los fondos disponibles y listos para poder cancelar estos valores que son los más fuertes. Desahucio y jubilación patronal al momento de liquidar a una persona es bastante importante. Las estrategias prácticas que nosotros estamos comenzando a visualizar en el tema del tema de los colegios son estos: cuantificar, verificar el costo de manera anual, primero de estos beneficios sociales que son obligatorios. Tenemos el tema de vacaciones, que muchas veces en el colegio se les aprovecha los 2 meses de vacaciones que tenemos para también enviar al personal en el tema de vacaciones, pero no siempre se puede enviar los 2 meses de vacaciones al personal. Entonces, sí es necesario tener este tema de flujos considerado en nuestro plan operativo anual. Contexto en el Ecuador. Tenemos unos incrementos salariales que de una u otra forma sí están bordeando un 8% de manera general en el salario básico. Tenemos una inflación que en el Ecuador, gracias a Dios, no nos impacta tanto. La regulación laboral y educativa y dependencia de pensiones. En estos dos rubros, que son los últimos, de la regulación laboral y educativa, nosotros debemos tomar muy en cuenta, ya que tenemos a veces una desventaja con el sector público. Hay en algunas instituciones y esto lo hago un poquito por la práctica, en los colegios que están fuera de Quito, Guayaquil, Ambato un poco, Cuenca un poco, Manta también un poco. Los profesores prefieren estar en el sector público que en el sector privado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estas regulaciones o en la parte educativa en los sectores públicos, a nosotros siempre nos tiende a tener un valor o un salario mucho más alto en este sector que en nuestro sector privado. Entonces, ¿qué tenemos que manejar? Ese tema del presupuesto que a veces a nosotros nos representa por lo menos un 8 a 9% de incremento para poder a veces competir con los salarios en el sector público. El tema de la jubilación, el tema del desahucio, básicamente, cuando estamos hablando de un tema de un cambio de un profesor o sustitución de un profesor o el incremento de una nueva plaza de un profesor, debemos tener muy en cuenta porque eso tiene un costo
también alto. ¿Sí? Sabemos que los 3 primeros años tiene un costo, a partir del cuarto año ya se va de manera proporcional. Entonces, lo que nosotros debemos mantener básicamente en nuestro presupuesto mensual y un presupuesto anualizado es de este tipo de variaciones que no solamente se ven reflejados en un tema de una provisión, sino también se ven reflejados en nuestro flujo, que es de manera constante y básicamente es un tema que depende 100% de nuestras pensiones. El encontrar el tema de encontrar el tema del punto de equilibrio, es decir, cuántos alumnos necesitamos, a veces solamente lo tomamos con los costos fijos. Yo quiero hablar básicamente en esta reunión de estos dos rubros adicionales, que son el que se calcula a través de la jubilación patronal y desahucio. El problema central, lo que nosotros tenemos básicamente como problema es este. No estamos proyectando, no tenemos presupuestos de manera mensualizada en función de un año calendario, que son los 12 meses, sino que la gran mayoría de veces solamente lo proyectamos en función del año lectivo, que son 10 meses. Tributariamente, en cualquier calendario que estemos, o en la sierra o en la costa, el impacto de estos 2 meses que no se proyecta, básicamente tiende a ser un valor de impuesto a la renta mucho más alto que si uno proyectara utilizando estos 2 meses adicionales que no se factura. El tema de la matrícula, que es básicamente solamente el mes en que ustedes ingresan al colegio, hay políticas contables o financieras que proyectan eso para los 12 meses o solamente para el uno. ¿Eso qué nos ayuda? A nosotros a tener un equilibrio en nuestro presupuesto y se ve afectado tanto en el impuesto a la renta y en el 15% de trabajadores. Acordémonos que este 15% de trabajadores también tiene un impacto en nuestro concepto salarial. Entonces, varios de estos conceptos que les estoy indicando ahorita no siempre se toman en cuenta para hacer la proyección de estos un escenario en sierra, un escenario en la costa, a veces tomar en cuenta el año tributario que fecha cierra y un cálculo o una proyección para el 15% y el impuesto a la renta. Tengamos en cuenta que estos valores, cada vez que uno va proyectando, porque a la larga tenemos casi, casi siempre tenemos un ingreso fijo porque sabemos cuántos alumnos tenemos. El costo y el gasto de nuestras instituciones educativas, eso se pueden proyectar en base a todo el plantel que necesitamos, el plantel de nuestros profesores y en la parte administrativa que lo necesitamos. También vamos a topar un poquito la parte administrativa, que es el tema que fue un poco el tema de la alianza con el tema de Matilda. ¿Por qué? Porque la idea también es utilizar las herramientas tecnológicas, es también utilizar no solamente en gran parte ahorita están utilizando inteligencia artificial para hacer los presupuestos, proyecciones y todo lo que estamos hablando ahorita, pero también hay que ayudarnos con cierto tipo de herramientas, como ya lo vamos a hablar un poquito más tarde de Matilda también, en qué hace, en qué nos ayuda y en qué nos ayuda a generar o bajar un poco el tema de los tiempos o horas negras que se llaman. Tenemos un tema también de la reacción tardía. Entendemos que nosotros estamos enfocados, y hablo en función de algunas experiencias que hemos tenido en algunos colegios a nivel nacional, en el que estamos inclusive hasta a veces vendiendo cartera, inclusive estamos recibiendo, de acuerdo a la modalidad, estamos trabajando con cierto tipo de instituciones financieras. Eh, hay promociones para los padres que se cobra la pensión y nos dan opciones para pagar con la tarjeta de crédito, que es interesante, pero la comisión que se carga la institución financiera es un costo alto también. Entonces, si ese tipo de presupuestos y el costo de este tema
estos temas de operación, no le incluimos, a nosotros a la larga nos está bajando un tema de flujo. Y nuestra gran carga o nuestro gran costo de la institución educativa es el tema de nuestros profesores. Entonces, ¿cuánto a nosotros nos afecta el pagar con una tarjeta de crédito, con cheques posfechados? El tema de los mantenimientos que pueden ser altos, inversiones altas que tenemos. Y adicional a eso, que las pensiones están sujetas no a un concepto de libre mercado, sino básicamente a un tema de una imposición, del tema el tema de las matrículas en función de cada área o en cada cantón o en cada ciudad que tenga el país, no siempre nos están regulando. Nosotros manejamos dos colegios en la ciudad de Ambato, unos tres en la ciudad de Quito y unos dos en la ciudad de Cholo. Por más que nuestros costos a veces exceden, nosotros tenemos que manejarnos en función de una pensión a cada uno de los alumnos. Adicional a eso tenemos un volumen de becas que tenemos que dar. A veces tenemos por hermanos, por buenos estudiantes, por deporte, y a veces a nosotros nos obligan cierto tipo de becas, pero nosotros por temas de colegio tenemos que entregar becas adicionales. ¿Cuánto eso me impacta a mí en nuestro tema salarial? Acordémonos que ese rubro es el más importante en todo lo que son las instituciones educativas. Para mantener un tema de calidad en nuestros colegios, ¿cuánto hacemos del incremento en cada uno de los profesores de manera anual? ¿Cuánto nos, cuánto es del tema de la capacitación de manera anual a nuestros profesores? ¿Por qué? Porque eso es del tema de calidad que a nosotros regresa y eso es lo que nos da la calidad a nuestros colegios. Entonces, el cuarto punto, cuando nosotros estamos analizando todos estos temas, que es básicamente la concentración de la parte salarial de nuestros profesores de ese impacto, ¿nos puede generar un déficit? Sí, sí nos puede generar un déficit. Entonces, el tema de como problema central en nuestras instituciones educativas, lo vivimos, lo palpamos de manera diaria. ¿Qué significa esto? Oiga, tenemos un plan operativo anual que tenemos que de manera obligatoria manejarlo como un concepto de compañía, tomando en cuenta básicamente, insisto otra vez, por más que el año lectivo sea 10 meses, tenemos que proyectar a 12, aprender a liquidar esto de manera oportuna en nuestros presupuestos para tomar un 15%, un impuesto a la renta. Segundo, tenemos que tomar en cuenta en el tema de las matrículas, el tema de las pensiones, también debemos tomar en cuenta todos los beneficios que damos a nuestros clientes, que son nuestros estudiantes, y de ahí enfocarnos en el tema salarial, en el tema de nuestro costo de mano de obra, en nuestro costo de nuestros profesores, en el cual tiene que ir variando y peor año a año si es que nuestros profesores ya tienen bastantes años definir una política para implementar desahucio y jubilación patronal que muchas veces no lo vemos. En la última reforma que tuvimos para el año 2025, hubo un incremento medio importante, ya que tuvimos dos variaciones en todo el cálculo actuario. Tuvimos dos variaciones. Me imagino que los contadores o la parte financiera lo han de haber notado. Hubo un incremento adicional cerca de un 15% por la forma del cálculo de los actuarios. Les estoy hablando de dos cálculos actuariales que son muy importantes, o son la referencia a nivel Ecuador, que son actuaria y que son logaritmo. Hicieron el mismo cambio y los otros actuarios con los que trabajamos también han hecho este concepto de la variación y hubo un incremento adicional en nuestros cálculos. Insisto otra vez, estos cálculos debemos poner una política contable
que nos ayude a identificar un tema de flujo. No puedo yo poner o proponer a los colegios, escuelas o instituciones educativas que desde el inicio comiencen un tema o de poner un valor real de esta provisión. Sin embargo, dependiendo obviamente el número, que eso ya puede ser muy una de las consultas que las podríamos ir ayudando a ustedes, ¿desde cuándo nosotros debemos tener un flujo real, es decir, en una inversión, para que nos ayude a realizar el pago de este tipo de beneficios? Yo estudié en un colegio de Quito, en el cual ya mis profesores conmigo, yo llegué con ellos a primer grado, me gradué en el sexto curso, pero ellos ya tenían muchos años atrás. Entonces, al momento de la jubilación, ese es un problema de flujo que realmente a las compañías o a los negocios, viéndole a las instituciones educativas como negocio, sí les afecta. Porque la jubilación patronal y el desahucio, que son rubros altos, acordémonos también, bueno, y que son los rubros más altos, también debemos tomar en cuenta que eso genera flujo. Y ese flujo es realmente un costo real que nosotros a veces no lo tomamos. Normalmente hemos visto dos casos puntuales que para el cumplimiento de este rubro, las instituciones educativas hacen un préstamo. Ese préstamo también tiene un costo adicional en los cuales no lo estamos tomando en cuenta. Qué importante es ver este tipo de rubros adicionales como concepto de beneficio social. Beneficio social también le vemos y hay que tomar en cuenta otro tema adicional que son las vacaciones. Las vacaciones hay que tomar una política como institución, hay que tomarlo. ¿Por qué? Si es que nosotros dejamos pasar el tema de las vacaciones, al momento de liquidar a una persona, yo tengo que pagar esas vacaciones no gozadas. A partir del quinto año, cada uno de los profesores tiene un día adicional de vacaciones. ¿Qué significa esto? Que nuestro costo laboral y en nuestro presupuesto también debe ser tomado el tener estas vacaciones de manera obligatoria. Yo prefiero hacer un cronograma en nuestro plan operativo que todos los profesores salgan de vacaciones. Con eso yo me evito una erogación de flujo que yo tengo que me va a salir un poquito alto. Cuando usted sale de vacaciones, igual el rubro del pago del sueldo tengo que hacerlo. Si la persona no gozó de sus vacaciones, cuando a mí me toque liquidar este rubro, se me encarece. Nada más. Entonces, ¿qué nosotros consideramos en el plan operativo anual? Por favor, el plan operativo anual es un plan operativo que tiene que manejarse presupuestos en la parte de ingresos, costos, gastos, en el tema de las nuevas inversiones, que son básicamente, este tema es básicamente para manejar un tema del flujo que es corriente y va a ser amortizado en el tiempo. Entonces, e incluso cuando nosotros queremos este tipo de manejo en este plan operativo, o incluso cuando yo tengo que hacer una solicitud para incrementar el valor de las matrículas, a mí me van a servir este tipo de trabajos para poder demostrar y que me autoricen este incremento. Para mí es tan importante este tema de los ingresos, porque insisto, normalmente hemos visto que los ingresos lo están solamente eh, tomando en cuenta como colegio, pero si lo analizamos tributariamente, tiene un cambio bastante importante. No sé si alguien tiene una consulta sobre este tema de los ingresos para quedar claros. No, listo, avanzamos. Gastos. Recordemos, insisto, el tema de mis gastos, lo más importante de los gastos que es, por favor, es la nómina. Y la nómina no es solamente el sueldo, salario, horas extras,
sino también tiene que incluirse todos los beneficios sociales, tener una política contable, una política operativa del tema de las vacaciones. Por favor, una cosa es provisionar, otra cosa es pagar y otra cosa es gozar las vacaciones. Nosotros normalmente recomendamos que todas las vacaciones, más que pagadas, sean gozadas. Y obviamente el tema de las inversiones también debemos tomarlo muy en cuenta porque el flujo, el flujo que vamos a generar de manera anual tiene que también tomar en cuenta el tema de cuánto voy a invertir, si la inversión sale de un tema, de un concepto de utilidad, si es que no hay del exceso del flujo que tengamos, o si mis inversiones dependen a través de una institución financiera en la cual me apalanque este tema de inversiones. A veces las inversiones son obligatorias, a veces son mantenimientos menores, a veces son mantenimientos mayores, a veces son remodelaciones ya por la edad. Entonces, todo eso tenemos que planificar en nuestro plan operativo anual. Insisto, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros necesitamos para el manejo de nuestra institución, básicamente es el impacto que cualquier tema de esto me maneje en flujo. Nosotros normalmente generamos un flujo importante cuando recién iniciamos clases, sea esto septiembre o sea en la costa el mes de febrero, me parece. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar este flujo, manejar este impacto del flujo de caja con cierto tipo de estadísticas, sabiendo cuántas personas o cuántos profesores rotan a nivel de año, cada qué tiempo realmente hacen un cambio de profesores, si es al inicio, es durante o es al final de cada año. Entonces nosotros necesitamos, en función de esa estadística, comenzar a manejar este tipo de flujo. Incluso para hacer un cálculo exacto del desahucio que debemos de implementar en esto. Hay otras cosas adicionales que están implementadas o que están relacionadas directamente con el tema de los profesores. Por ejemplo, salud ocupacional. El impacto que tenemos de implementar el número de acuerdo al número de profesores, de empleados que tenemos, también una parte incluir y que nos afecte directamente al flujo. Acordémonos que cada profesor, al momento que debemos hacer esto de salud ocupacional, necesitamos hacer ¿qué? Necesitamos hacer exámenes médicos, necesitamos generar un tema de una asesoría del técnico ocupacional, y necesitamos ese flujo o de entrada del profesor o cuando sale el profesor también hay un rubro pequeño. Entonces, nosotros debemos de estar atentos también que estos son unos flujos indirectos que nos generan una variación en el tema de nuestro margen de utilidad. En este momento, por ejemplo, un impacto que nosotros estamos viendo en la reducción del margen en las instituciones educativas, ¿cuáles son? La implementación de cierto tipo de normas. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales. Es un rubro en el cual, por favor, dependiendo del número de alumnos, dependiendo qué tan automatizados estén, el tema de la ley de protección de datos tiene que implementarse de manera obligatoria a casi todas las compañías a nivel nacional que manejen o clientes internos o clientes externos. Se debe hacer de manera obligatoria. Segundo, con la nueva resolución que hubo, que salió en diciembre, el tema de la contratación de un delegado de protección de datos. ¿Cuántos datos estamos manejando? ¿Cuántos datos de nuestros clientes que son nuestros alumnos? Llamémosle este como cliente externo. Cliente interno. ¿Cuántos profesores manejamos? ¿Cuáles son los datos que necesitamos? A veces la ley de protección de datos personales va o se incrementa el presupuesto
en función del número de alumnos, obviamente, pero los alumnos casi siempre son constantes, pero en función de sus trabajadores, de sus empleados, de sus profesores. También sube un pequeño el concepto del margen, el concepto del presupuesto. ¿Qué significa esto? Que hay una reducción del margen de manera obligatoria. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O un impacto. También nos genera una disminución en nuestra capacidad de inversión. Acordémonos que nosotros tenemos casi un rubro de ingreso fijo. Tenemos que aprender a manejar el tema de los rubros, el rubro del costo, gasto, el tema de los reconocimientos de una depreciación, amortizaciones y básicamente un cálculo actuarial donde se generan los rubros indirectos que vienen de la parte salarial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un caso práctico. Tenemos 20 docentes, un sueldo promedio de 800, hay un incremento del 5%, entonces lo que estamos hablando es de un aumento mensual directo casi de $800. Si a esto le sumamos un tema del tema de la jubilación patronal, un tema del desahucio, estamos hablando de un 30% adicional. Más de esto, si no tenemos definido la política de vacaciones y dejamos de acumular a los profesores vacaciones, al momento de mi liquidación se me incrementa un valor adicional de este rubro. Impacto real. Estamos hablando solamente de lo, o sea, que aquí le he puesto un poquito el, en el impacto real estoy hablando de esto, de este rubro sobre sobre los 12 meses, son 9.600. Las cargas sociales adicionales que insisto, ahorita dependiendo mucho de las políticas, jubilación patronal, desahucio, vacaciones, esos son impactos que a nosotros nos aumentan y más o menos nos deja un impacto adicional de $11,000. En el escenario conservador, siempre nosotros, en nuestro presupuesto, en la parte del ingreso, tenemos que analizar estos rubros que están impactando directamente con nuestros salarios, inclusive para proponer estos incrementos que sean bajos de nuestra pensión. Debemos analizar también que tenemos cierto tipo de leyes que a nosotros nos favorecen en incrementos netos de empleados, el incremento de mi primer trabajo, el incremento de mujeres que se van a incorporar en nuestra nómina. Entonces, todo este tipo de esquemas, nosotros lo debemos dejar como concepto de un escenario, inclusive para saber qué personas debemos contratar, qué qué tipo de profesionales vamos a incorporar en nuestra planta para también sacar estos beneficios sociales, beneficios tributarios, perdón. ¿Esto qué nos va a ayudar a nosotros? A mantener un equilibrio en nuestra parte de resultado y poder tener esta estabilidad económica, tanto en flujo como en un tema de presupuesto, a corto, mediano y largo plazo. Insisto otra vez, muchos generamos o revisamos solamente a corto plazo los presupuestos. El tema de jubilación patronal, desahucio y una política de vacaciones que sea de manera anual la toma de decisión, la toma de vacaciones, a ustedes les va a ayudar mucho para que su impacto en flujo sea mucho menor. Hay un escenario moderado, un incremento medio, ajuste parcial, riesgo manejable. Es cuando nosotros solamente lo revisamos un tema de un escenario de un incremento laboral directo. No estamos valorando jubilación, no estamos valorando una planificación tributaria, no estamos revisando el tema de la jubilación patronal, sino solamente analizamos el desahucio. Este es un escenario moderado porque lo vamos a ir manejando de pronto
la jubilación patronal de pronto a partir del año número 10, en el cual ustedes pueden ir viendo o visualizando su tema de flujo de manera un poquito más ajustada. ¿Sí? Y su incremento en el tema de pensiones y en el tema de las matrículas también no va a ser un impacto muy alto. Un escenario crítico, cuando nosotros no estamos considerando que los ingresos son de 10 meses y hay que proyectar para 12, cuando estamos manejando una proyección solamente en función de los ingresos sin tomar en cuenta de pronto las becas, incrementando un porcentaje adicional de las becas, también tomando a veces en cuenta que hay calamidades dentro de los mismos estudiantes y no pueden ser retirados del colegio. A veces, yo tengo unos dos, tres casos de ahí que durante el año han fallecido los representantes y al alumno no hay como retirarle y el colegio subsidia o genera becas para esos estudiantes. Hay becas que durante el año salen becas deportivas, becas científicas, becas por A o B motivo. Entonces, si nosotros no consideramos esto en mi ingreso, el ajuste que yo voy a tener en el impacto salarial va a ser bastante fuerte. Y adicional a eso, recalco, si no tenemos una política de vacaciones, una política o un tema de proyección en los costos de vacaciones, en el tema del rubro de jubilación y desahucio, nosotros podemos tener un impacto demasiado fuerte en el cual la institución no solamente saque una pérdida o un déficit, sino también comienza a generar un tema de flujo. El tema del plan operativo anual debe ser muy claro en el tema de las inversiones, las urgentes, la que tenemos, las que no son muy importantes y las que realmente no son importantes, un mantenimiento de manera general. Si una de esas no ha sido bien considerada, también vamos a tener un concepto de un impacto en el flujo que nos va a afectar, no en el déficit, pero sí en el tema de flujo. ¿Cuáles son las opciones? El tema del aumentar el ingreso, la única forma en que yo puedo manejar esto es básicamente un incremento de alumnos. Pero el incremento de alumnos yo necesito tener en mi plan operativo anual, yo necesito saber cuál realmente es mi capacidad instalada de cada una de las aulas, de cada uno de cada una de los niveles. Hay ofertas académicas que a veces he visto que máximo se aceptan 15 alumnos por aula. Hay otros que suben un poquito y se va manejando de 20 o hasta 22. No es como en los años anteriores, en los cuales podían estar inclusive hasta cerca de 40. Entonces la educación se maneja ahora en otros términos, pero la única manera en que yo puedo generar es ver inclusive esto, tener mapeado y saber cuánto debe ser nuestra capacidad instalada. Porque yo no puedo coger, o como a veces en otro tipo de negocios, coger y decir, oiga, voy a subir el precio de mi pensión, porque estoy también regulado. Pero sí lo puedo ir manejando en función de mis capacidades instaladas y saber en qué aula, en qué nivel no tengo todos los alumnos y poder generar. Reducir costos. Eh, Esto es un poquito difícil o bastante complicado en el colegio. Tenemos el mayor impacto que tenemos nosotros en la parte salarial. ¿Cómo disminuyo el tema salarial a los profesores? ¿Cómo disminuyo el tema salarial en la parte administrativa? Lo que yo necesito básicamente es manejar un concepto de presupuesto en inversiones para para que mi costo de mantenimiento que estamos manejando a nivel global sea menor, porque todo lo que son inversiones genera un concepto de un tema nuevo. Y al ser un nuevos, no va a tener un concepto de mantenimiento tan alto. Entonces, el tema
Y va como tercer punto, en invertir estratégicamente siempre es muy adecuado, porque si nosotros dejamos pasar mucho tiempo el tema de las inversiones, a nosotros el tema del mantenimiento siempre es muy alto. Y, y al ser analizado este tema, hay un indicador muy simple, ¿no? Cuando ya el mantenimiento se me acerca o se me asemeja mucho a la depreciación, significa que ese activo fijo ya tiene que ser cambiado, o tiene que ser remodelado, o tiene que entrar a un mantenimiento mayor. Ajustes de ingreso. El incremento de pensiones hay que ver hasta dónde nos deja el ministerio. El tema de nuevos servicios es un tema en el cual nosotros como parte de sí estamos un poquito restringidos. Sin embargo, siempre hay ofertas académicas adicionales que se puede ir generando. Nosotros lo que hemos estado haciendo es un poco de generar un tema de una, en la parte de nursery, ahí estamos dándole un poquito más de esfuerzo porque ahí no, porque ahí puedo generar un poquito más de clientes o más de estudiantes y eso nos ha ayudado a reforzar nuestro presupuesto. Actividades extracurriculares, importantísimo también, porque además que es solamente, que también es imagen del colegio, también ayuda a generar estos otros ingresos para el colegio. Optimización de gastos. Revisión de carga docente, eliminar gastos innecesarios de eficiencia operativa. En la parte de esto sí es muy importante, insisto. El tema es que una de las cosas que hemos nosotros visualizado es el tema básicamente de que los profesores deben irse de vacaciones de manera obligatoria en función de un plan que nosotros tenemos de vacaciones. Acordémonos que a partir del quinto año se tiene un día adicional de vacaciones. Entonces, hasta llegar a los 30 completos. Hay que manejar este rubro también porque esto es un rubro importante. Insisto, en el colegio hay que revisar dos temas. Básicamente el tema salarial, son buenos profesores, hay que ser un poquito más exigentes en en sus checklists para ver el tema de la eficiencia de cada uno de los profesores y eso a nosotros nos va a ayudar a tener una plana muy buena de profesores, pero el costo por cada año se nos va a ir incrementando por el tema del cálculo actuarial. Segundo, el tema de la revisión, mucho del tema de las depreciaciones, que muy a pesar de que es un rubro que es solamente un concepto de provisión o un valor no monetario, sí lo tenemos que ir revisando porque eso nos va a dar un poquito o es un indicador para ver qué tipo de mantenimiento nosotros debemos de hacer en nuestros activos. Hablemos de equipos el equipo de la parte de la parte tecnológica. Es bastante fuerte ese tema, por eso es que nosotros necesitamos comenzar a adaptarnos, comenzar a movernos para nosotros tener exactamente nuestro presupuesto general en la parte de los presupuestos de la parte de activos fijos. Inversión estratégica. Aquí entra un poquito el tema de Matilda. Hay una herramienta que me imagino que a través de la gente de Matilda se va a reunir un momento con cada uno de los profesores, porque se está ofreciendo casi el tema este de la generación de un control automatizado, es decir, una tecnología que puede ser parte de ustedes para poder manejar. El tema del marketing. El tema del marketing es importante. El tema de la captación de alumnos es muy importante para nosotros manejar nuestros puntos de equilibrio. Sin embargo, nosotros siempre les invitamos a que estén con la normativa vigente. El tema de la ley de protección de datos de los colegios es muy importante. Por favor, implementenlo. El tema de una inversión estratégica para captar nuevos clientes, captar nuestros alumnos, tiene que ser cumplido, debe ser cumplido de manera obligatoria. Sin embargo, si nosotros no cumplimos con la normativa exclusivamente con esta ley de protección de datos,
y a nosotros nos llegan a visitar o nos revisan este tema, el tema de la multa llega a ser del 1% de los valores facturados del año anterior. ¿Qué significa eso? Que se les invita también, como concepto de manera general, el tema de la inversión. También es de invertir en el cumplimiento de la normativa para que ustedes no sean multados. Acordémonos que de acuerdo a la normativa de información financiera, nosotros debemos hacer un mapeo y decir en qué o cuáles son las normas obligatorias, cuáles son nuestros deberes a cumplir durante este año. Podemos a veces pasar sin cumplir. Sin embargo, el momento que nosotros lo hacemos, señor, en algún momento nos cae, ahora con todos estos temas de inteligencia artificial que tienen las autoridades, nos van a caer y ese tipo de cosas se convierte en multas. Entonces, la inversión estratégica que nosotros estamos proponiendo no solamente es invertir en el concepto de nuestros profesores, sino también en una inversión en la parte tecnológica que pueda cumplir con toda la normativa de la Ley de Protección de Datos, saber a qué profesional nosotros debemos contratar inclusive para que haga las veces de nuestro delegado de protección de datos, que vean, lamentablemente nosotros por experiencia hemos visto en algunos casos que la ley, que la implementación lo hacen de manera muy general, que lo hacen personas tomando en cuenta solamente la parte, haciendo cierto tipo de adendo, y no es de eso. Tenemos que analizar y complementar todo esto. La inversión estratégica, utilizar un software que sea acorde al negocio que ustedes están haciendo, que les ayude a controlar todo esto, en el cual el trabajo operativo de una facturación sea automática, que la recaudación sea automática, que no sea tan manual. La conciliación bancaria, la conciliación o el seguimiento de la cartera. Aquí es un tema muy usual. Todos los compañeros del 10.º año, del 9.º año, del nursery, terceros años, todos, todos son los mismos valores. ¿Cómo tengo esa base contable con la información actualizada? ¿Cómo la manejo? Entonces, eso es bien difícil manejarlo de la parte operativa. Si ahora esto lo transformamos y manejamos con un software, con un concepto de inteligencia artificial, con ciertas apps que se manejan, para nosotros del colegio, la carga operativa administrativa va a ser mucho más baja. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de rubros hay que analizarlo. El tema de salud ocupacional, cómo lo van a manejar. El tema mismo, insisto, el tema de la ley de protección de datos, ese delegado, esa persona que ustedes necesitan de manera obligatoria y la superintendencia les impuso en el mes de diciembre que deben contratar. Contratemos a una persona que tenga experiencia en el área de sistemas, que siempre ha sido nuestra recomendación. Nosotros manejamos cierto tipo de negocios. Estamos en hotelería, estamos en vehículos. Entonces, a ese tipo a los brokers de seguros, cajas de ahorro, o sea, les ponemos, decimos, oiga, su propia persona del área de sistemas, esa puede ser su delegado. Ayúdese con ese tipo de gente, que la conoce, maneja y que no se encarezca más los rubros de este cumplimiento de normas. Entonces, para mí, el tema de la inversión estratégica, hoy por hoy, tiene que ser en un buen software, tiene que ser en personas de sistemas que pueden y van a manejar mucho mejor este tema. Hay un tema ahora que del marketing digital que nos permite y nos ayuda y nos genera un concepto de ingreso, un incremento bien implementado el marketing digital, usted va a incrementar el 20% de sus ingresos de manera automática, que para ustedes básicamente es la captación de alumnos. La exposición, normalmente siempre hemos visto en los colegios que lo hacen con imágenes, videos y con experiencias vivenciales de los mismos alumnos. Eso necesita la implementación y aprobación de la Ley de Protección de Datos. Eso les va a ayudar a ustedes a manejar de una manera diferente su concepto de negocio.
Riesgos que tenemos los colegios: déficit, endeudamiento, pérdida de calidad, fuga de talento. Estos son los rubros. El momento que nosotros podemos optimizar algo, podemos cambiar nuestros costos. En algún momento generamos cierto tipo de ahorro en los colegios y los transformamos en bonos en función del cumplimiento para los profesores. El déficit, insisto otra vez, la contabilidad de los colegios es una contabilidad especializada. Necesito de manera obligatoria tener tres tipos de análisis: un análisis operativo, un análisis a través de presupuesto y un análisis tributario. Acordémonos que en nuestros colegios se facturan 10 meses y se trabaja 12. Nuestros daños calendarios tributarios se cortan en diciembre y lo que nosotros recién tenemos es básicamente el primer trimestre en la costa y estamos a 2 meses, creo que, para acabar en el tema de la costa. Entonces tenemos diferentes formas de ver la parte de los ingresos y en función de lo que usted lo vea, usted puede generar una utilidad o una pérdida. Este cambio de política contable en los colegios que nosotros hemos estado, nos han cambiado, el primer año nos ha cambiado de manera muy importante el tema de su visión financiera para poder implementar cierto tipo de cambios en los ingresos y poder mejorar en los costos de gastos. Recomendaciones: simular escenarios, el fondo de contingencia para poder afrontar el tema de vacaciones, jubilación patronal, desahucio, importantísimo, revisión salarial, importantísimo, y un monitoreo trimestral para cada una de las líneas del concepto del negocio de una institución educativa. La sostenibilidad de cualquier negocio depende mucho de la gestión financiera. Hay que dar cierto tipo de herramientas ahora que tenemos de una manera muy, muy fácil entrar a un tema de inteligencia artificial. Usted puede generar cierto tipo de análisis financieros, inclusive con la misma inteligencia artificial, alimentando obviamente con su información financiera de manera mensual. Señores, para nosotros, Confe Auditores, ha sido un placer esta tarde. No sé si tenemos algún tema de alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, por favor, a las órdenes. Y lo principal de esto es que tengan, para que tengan si tienen cualquier duda, por favor, a las órdenes. Tenemos, como nosotros nos manejamos, tenemos un código QR que de esto, en este canal que tenemos nosotros, básicamente enviamos todo el tema de información contable, tributaria, financiera, inteligencia artificial, el tema de la prevención del lavado, el tema de la ley de protección de datos. Siempre estamos a las órdenes con nuestros clientes amigos para poder apoyarles. Y les decía del inicio, tenemos una misión. Como Confe Auditores, somos parte de la Unión Nacional del Colegio de Contadores a nivel nacional, que están representados cerca de 26 colegios, en las cuales damos capacitación de manera continua. Atendemos de nuestros clientes a cierto tipo, a unos 8 colegios aproximadamente, en los cuales tratamos de apoyarle de manera continua. El ser el día de hoy auditores significa de manera obligatoria ser parte de los asesores de un colegio. Señores, bien, si no tienen ninguna pregunta, por favor, Muchas Vicky, gracias, Juan Diego. Agradecerte tu participación y a aquellos colegios que se encuentren interesados, les invitamos a escanear nuestro código QR y nosotros los contactamos. Muchas gracias por su asistencia. muy amables, una linda tarde. Una linda tarde. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Hasta luego.